El objetivo de ese trabajo es comparar la percepción de latas de sopa Campbell de Andy Warhol como una confirmación de lo que Arthur Danto denominó el fin del arte con la interpretación de esta obra como una respuesta a la sociedad de consumo. Andy Warhol es el principal exponente del pop art. Según Danto, uno de los principales estudiosos de Warhol, el pop art es la pintura y la escultura de cosas e imágenes procedentes de la cultura comercial. Las latas de sopa Campbell podrían estudiarse desde una cosmovisión más amplia, atendiendo a los elementos románticos que en ellas se puede identificar, postura defendida por autores como Almudena Baeza, o también se podrían haber conectado con sus precedentes artísticos, como el expresionismo abstracto contra el cual reaccionan, o los ready-mades de Duchamp. Sin embargo, en esta investigación se ha optado por una comparación de dos maneras de interpretar esta obra, dos lenguajes, uno filosófico y otro social, que proponen dos respuestas indistintas a su significado. Las latas de sopa Campbell corresponden a la producción artística de Andy Warhol de los años 60, en los que se hace visible en los mass media la incorporación de la sociedad de masa al consumo, debido al crecimiento del mercado tras la Segunda Guerra Mundial. Los artistas pop, según Ortiz, buscaban hacer arte a partir de las convenciones plásticas de los mass media. Para Jiménez, citado también por Ortiz, el pop art reproduce fielmente el lenguaje simple y directo de los medios. En la sociedad de consumo, las obras de arte pierden lo que Walter Benjamin denominó el aura. El arte pierde su aquí y ahora, que lo vuelve original. La reproducibilidad técnica de la obra de arte modifica la relación del arte con las masas, pues son estas las que ahora acceden a la obra de arte y son partícipes de la misma. ¿Qué posibles significados tienen entonces latas de sopa Campbell? Presentaremos primero la hipótesis de Arthur Danto. Defiende que Warhol cambió no solo el modo en que contemplamos el arte, sino la propia concepción del arte. La pregunta que antes definía esta concepción era ¿qué es el arte? Y con Warhol pasó a ser ¿qué diferencia hay entre dos objetos exactamente iguales, uno de los cuales es arte y el otro no? Esta es la pregunta filosófica del arte y supone el fin del arte. Román Alcaraz defiende que Danto, siguiendo una línea iniciada por Hegel, se refiere no al fin del arte como tal, sino al fin de una concepción del arte, de un arte que había tenido a Platón y su concepto de mímesis como principio fundacional. Con las latas de sopa Campbell termina el relato del arte a partir de lo que Kuhn llamó paradigma, que son modelos o patrones aceptados. Un ejemplo de paradigma serían las vanguardias, cuya narrativa o patrón aceptado es la ruptura. Tanto menciona que el arte contemporáneo, siendo las artes de sopa Campbell un ejemplo de ese arte contemporáneo, no designa un periodo, sino lo que pasa después de terminado un relato legitimador del arte. Es decir, con latas de sopa Campbell, el arte ya no está sujeto a ningún relato legitimador, saliéndose de esta cadena evolutiva de los paradigmas que había propuesto Kuhn. Dice Ramón Alcalá. Entonces, ¿cómo pensar estos objetos cotidianos como objetos artísticos? Pensando que el mundo está sediento de arte, pero de un arte propio y no de la clase de arte que el museo ofrece. Empezamos con la segunda postura. La postura de Danto le da un significado a la obra de Warhol siguiendo la línea de la filosofía del arte. Sin embargo, la revolución filosófica que suponen las latas de sopa Campbell no sería posible sin una sociedad preparada para aceptarla y para tener un arte propio. En la pregunta filosófica del arte, esos dos objetos exactamente iguales, donde uno es arte y el otro no, son objetos de una sociedad de consumo que condiciona e interfiere en las producciones artísticas del pop. Warhol es artista de su tiempo, plenamente cómodo e involucrado en la sociedad de consumo, que alaba y glorifica, de hecho. Convertir un objeto cotidiano en algo digno de estar en un museo ya lo había hecho Duchamp con sus ready-mades, pero la diferencia es que Duchamp lo hacía para cuestionar al establishment y establecía una diferencia clara entre el ready-made y el arte. Pero Warhol considera sus objetos como arte, productos estrellas de la sociedad de consumo, dice el propio Warhol. La grandeza de este país es que Estados Unidos inició la tradición en que los consumidores más ricos compran esencialmente lo mismo que los más pobres. En esta perspectiva se encuentra Jean Baudrillard, que estableció una conexión entre Baudelaire y Warhol como precursores de la mercancía absoluta. Y cito a Baudrillard textualmente, ya que el valor estético corre el peligro de que la mercancía lo aliene, no hay que defenderse de la alienación, sino más bien adentrarse más en la alienación. El arte debe abundar en el sentido de la abstracción formal y fetichizada de la mercancía y volverse más mercancía que la mercancía.
En este sentido, Latas de sopa Campbell sería un ejemplo de mercancía absoluta. Las obras de arte ha perdido su aura, como decía Benjamin, y por eso hay que llevar esa pérdida hasta el límite. No parece casual entonces que el estudio de Warhol se llame The Factory, pues quería ser más máquina que la propia máquina. Estas dos posturas se relacionan cuando asumen que el arte ya no es algo visual. Para Baudrillard el arte es una idea y para Danto ver arte supone una atmósfera de teoría artística. Warhol demostró que no había diferencias visuales entre el arte y el no arte, sino que las diferencias eran más bien filosóficas, algo con lo que ya había ensayado Duchamp. Capardi señala que Duchamp propugna un programa estético, devolver la pintura a una actitud mental y alejarse de su mera fisicalidad. Como conclusiones tenemos que Andy Warhol supone una revolución filosófica al cambiar la pregunta que hasta entonces había determinado la concepción del arte, basada en la mímesis, pero lo hace desde la celebración de la mercantilización y democratización del arte, que lo convierte en un producto accesible y desvinculado de su aura original. De este modo, da respuesta a una sociedad de consumo ansiosa de un arte propio, un arte que, ante la amenaza de la alienación, se aliena aún más. Así pues, Latas de sopa Campbell son simultáneamente la manifestación de un cambio filosófico en el arte y un producto de la sociedad de consumo. Confirman, por un lado, la ruptura de los relatos legitimadores del arte, paradigmas como propuso Danto, pero por otro ilustran cómo las dinámicas de consumo moldean y resignifican el arte, transformándolo en un espejo fetichizado de su tiempo. En las latas de sopa Campbell se entrelazan los postulados filosóficos sobre el fin del arte propuestos por Arthur Danto y las transformaciones derivadas de la sociedad de consumo. La obra confirma lo que Danto denominó el fin del arte, pero esta idea no es suficiente para entender su significado. En una comparación entre la perspectiva filosófica y la social, no hay ninguna explicación que prevalezca sobre la otra. Al contrario, su interjección en el concepto de la idea de arte es necesaria para que la comprensión de la obra de Warhol sea más profunda. En definitiva, y aunando ambas posturas, las latas de sopa Campbell sintetizan el arte como una idea desvinculada de su materialidad, un puente entre la teoría artística y la cultura popular.